La iniciativa de Business for Peace consiste en un desarrollo del Pacto Global, en donde las Naciones Unidas, dándose cuenta de que las empresas son actores importantes, actores que motivan el cambio y la transformación en las regiones, las invita a convertirse en agentes de transformación en zonas de conflicto. Particularmente, las Naciones Unidas escogieron 4 países, Colombia, Indonesia, Sudán, no recuerdo el cuarto, para empezar con esta iniciativa, países con la característica de tener un conflicto interno. Y fue escogido, por lo tanto, Colombia e Isagen invitada a formar parte de la iniciativa. Lo que hace Isagen en el marco de la iniciativa de Business for Peace tiene un origen en la historia o en los acontecimientos que ha tenido que vivir Isagen, particularmente en el oriente antioqueño. Por un lado, como todos conocen, en la década de los 90, el oriente antioqueño vivió quizás la crisis humanitaria más grande de alguna región en Colombia, como fruto del conflicto y del enfrentamiento de distintos actores al margen de la ley, que lo convirtieron en un territorio en disputa. Y dentro de esa situación, Isagen se dio cuenta y vivió el hecho de que también era víctima. Isagen fue atacado, amenazado, 3 de sus trabajadores fueron asesinados por distintos actores al margen de la ley. Eso nos hizo conscientes de qué es ser víctimas y de que teníamos que trabajar en el territorio para buscar la paz. Pero fundamentalmente hay 2 ejes a través de los cuales Isagen realiza su acción. Uno, el de atención humanitaria, es decir, cómo podemos colaborar para que sobre todo las víctimas del conflicto reciban esos primeros auxilios, esa primera atención que les dé el valor de la dignidad que tienen que tener cualquier ser humano. Y el segundo es un eje estructural, en donde lo que queremos es trabajar con las comunidades y con las instituciones en busca de escenarios de mejores para el bienestar y la desaparición del conflicto. Yo creo que eso es lo más importante. En la parte de la atención humanitaria, pues ayudamos a la atención de víctimas, a todo el tema de las minas, del reclutamiento de menores, en fin, y en la parte estructural lo más importante es el fortalecimiento de las instituciones y tener claro que nuestro rol en el territorio es ganar en inclusión y alejar las causas del conflicto. La apuesta por la paz es absolutamente necesaria, creemos nosotros. Hoy Colombia está viviendo un momento histórico, un momento que quizás no se repita y que tenemos que aprovechar. Y es este proceso de paz. Y que una vez que se hagan las paces, que se firme un acuerdo para el fin del conflicto armado, realmente nos podamos dedicar a construir la paz, a tener un desarrollo más claro. ¿Y cuál es la apuesta? Es que las empresas tenemos que pensar y reflexionar en cómo contribuimos a ese mejor futuro de todos los colombianos. Y para eso de pronto hay que pensar en que la principal causa del conflicto, a mi manera de ver, es la exclusión y la falta de reconocimiento de los seres humanos como tal. La exclusión y la desigualdad ofenden la dignidad humana y por eso crean violencia. Quizás la pobreza no crea tanta violencia como la desigualdad y la exclusión. Entonces tenemos que trabajar en eso y que nuestra acción en los territorios tenga esas características.
no cree desigualdad, sino todo lo contrario, contribuya a la equidad. Y segundo, no sea excluyente, sino todo lo contrario, sea incluyente, con todos los actores y sobre todo con las comunidades de los territorios. Eso es lo más importante. De ahí se derivarán un montón de acciones, pero tenemos que contribuir a la equidad y a la inclusión.